Luis Hernández pensó que había visto todo durante sus 5 años como guardia de seguridad nocturno, hasta que empezó a trabajar en el centro comercial Plaza del Sol. Después de encontrarse con compradores que habían muerto décadas atrás, aprendió que algunos lugares nunca cierran realmente, sin importar lo que digan los letreros. Luis había aceptado el trabajo de guardia nocturno en el centro comercial Plaza del Sol, principalmente por desesperación. A los 38 años, con una esposa y 2 hijos pequeños que mantener, no podía permitirse ser selectivo con el empleo. Su trabajo anterior en una fábrica de muebles había terminado cuando la compañía se mudó a México, dejando a Luis y a docenas de otros trabajadores sin opciones inmediatas. El salario como guardia de seguridad no era excepcional, pero el diferencial nocturno ayudaba, y la empresa de seguridad Protección Total tenía buena reputación en la ciudad. Cuando el supervisor de contratación, el señor Vázquez, le ofreció el puesto después de una entrevista de 20 minutos, Luis aceptó inmediatamente. El centro comercial Plaza del Sol es una de nuestras cuentas más tranquilas, le había dicho el señor Vázquez durante la orientación. Ha estado operando desde 1978, buen historial de seguridad, muy pocos incidentes. Tu turno será de 11 p.m. a 7:11 p.m., 6 días a la semana. Principalmente caminarás por el centro comercial, verificarás que todas las tiendas estén aseguradas y monitorearás las cámaras de seguridad. Luis había visitado Plaza del Sol muchas veces durante el día con su familia. Era un centro comercial típico de los años 70, con 2 pisos de tiendas organizadas alrededor de una plaza central con una fuente decorativa. Durante el día el lugar estaba lleno de familias, adolescentes y compradores mayores que usaban el centro comercial como lugar para caminar y socializar. Pero durante la noche, Plaza del Sol se transformaba en algo completamente diferente. La primera cosa que Luis notó durante su primera noche de trabajo fue el sonido. Durante el día el centro comercial estaba lleno de conversaciones, música de las tiendas, el splash de la fuente central y el constante murmullo de actividad humana. Pero después de las 11 p.m., cuando las últimas tiendas cerraban y los últimos empleados se iban, el lugar caía en un silencio que era casi sobrenatural. No era silencio completo. Luis podía escuchar el zumbido de los sistemas de aire acondicionado, el crujido ocasional de la estructura del edificio ajustándose a los cambios de temperatura, y sus propios pasos haciendo eco en las superficies duras del centro comercial. Pero era el tipo de silencio que hacía que cada pequeño sonido pareciera amplificado y ominoso. Durante sus primeras 2 semanas, Luis estableció una rutina. Comenzaba cada turno en la oficina de seguridad en el sótano, verificando los monitores de las cámaras de seguridad y revisando cualquier nota dejada por el guardia del turno anterior. Después hacía un recorrido completo del centro comercial, verificando que todas las entradas estuvieran aseguradas y que todas las tiendas tuvieran sus puertas de seguridad bajadas apropiadamente. El centro comercial tenía más de 100 tiendas distribuidas en 2 pisos. Había las tiendas ancla grandes, Sears, JCPenney y Macy's, que ocupaban las esquinas del edificio, y docenas de tiendas más pequeñas que vendían de todo, desde joyería hasta productos electrónicos hasta ropa. También había un patio de comidas en el segundo piso que incluía 8 restaurantes diferentes, desde McDonald's hasta un restaurante mexicano familiar llamado Casa Rodríguez. Las rondas de Luis generalmente tomaban aproximadamente 1 hora y media para completar. Después regresaba a la oficina de seguridad para monitorear las cámaras durante un par de horas antes de hacer otra ronda. Era trabajo repetitivo, pero no desagradable, y Luis apreciaba la soledad después de días ocupados manejando las demandas de su familia. Fue durante su tercera semana que Luis comenzó a notar cosas extrañas. La primera anomalía fue sutil. Durante una de sus rondas de medianoche, Luis notó que una de las tiendas del primer piso, una boutique de ropa llamada Moda Elena, tenía sus luces encendidas. Esto era inusual porque todas las tiendas estaban supuestas a apagar sus luces después del cierre, tanto para conservar energía como para seguridad. Luis verificó su lista de contactos y llamó al número de emergencia para Moda Elena. Después de varios timbres, una mujer mayor respondió con voz somnolienta. ¿Bueno? Disculpe, señora. Habla Luis Hernández, guardia de seguridad del Plaza del Sol. Las luces de su tienda están encendidas y quería verificar si hay algún problema. Una pausa larga. Las luces están encendidas. Eso es imposible. Yo personalmente apagué todas las luces cuando cerré a las 9. Bueno, ¿está bien iluminada desde aquí? ¿Tiene algún empleado trabajando tarde?
No, nadie debería estar ahí. ¿Puede ir a revisar? Luis caminó hasta Moda Elena y miró a través de la puerta de seguridad metálica. La tienda estaba efectivamente completamente iluminada, como si estuviera abierta para negocio. Pero más extraño aún, Luis podía ver movimiento dentro de la tienda. Había alguien caminando entre los percheros de ropa. Señora, dijo Luis al teléfono, hay alguien en su tienda. Eso es imposible. Tengo las únicas llaves y activé la alarma cuando me fui. Luis verificó el panel de control de seguridad en su radio. La alarma de Moda Elena mostraba segura, sin violaciones reportadas. ¿Puede venir al centro comercial?, preguntó Luis. Sí, estaré ahí en 20 minutos. Mientras esperaba a la propietaria, Luis monitoreó la tienda desde afuera. Podía ver claramente a una figura moviéndose adentro. Parecía ser una mujer mayor examinando diferentes artículos de ropa, levantándolos para inspeccionar, como si fuera una cliente normal. La propietaria de Moda Elena, una señora de unos 60 años llamada Elena Morales, llegó exactamente 20 minutos después. Estaba visiblemente molesta y confundida. Esto nunca ha pasado antes, decía mientras abría múltiples cerraduras en la puerta de seguridad. ¿Está seguro de que vio a alguien adentro? Completamente seguro, respondió Luis. Cuando Elena finalmente abrió la puerta y encendió las luces principales de la tienda, tanto Luis como Elena se quedaron parados en la entrada mirando fijamente. La tienda estaba completamente vacía. No había nadie adentro. ¿Pero yo vi?, comenzó Luis. Las luces, susurró Elena. Las luces están apagadas. Luis miró alrededor, confundido. Elena tenía razón, todas las luces de la tienda estaban apagadas, excepto las luces de emergencia que siempre permanecían encendidas. Pero estaban encendidas hace 5 minutos, insistió Luis. Vi a alguien caminando por aquí. Elena caminó por su tienda cuidadosamente, verificando todo. Nada está fuera de lugar, reportó. Todo está exactamente como lo dejé. Luis se disculpó repetidamente, pero Elena fue comprensiva. Trabajar de noche puede hacer que veas cosas, dijo gentilmente. Mi difunto esposo trabajó turnos nocturnos durante años y siempre decía que la mente juega trucos cuando estás cansado. Pero Luis sabía que no había sido su imaginación. Había visto claramente luces y movimiento en la tienda. 2 noches después, pasó de nuevo, pero esta vez en una tienda diferente. Luis estaba haciendo su ronda de las 12 aún cuando notó que Spencer's Gifts, una tienda de artículos de novedad en el segundo piso, tenía sus luces encendidas. Esta vez Luis no llamó al propietario inmediatamente. En lugar de eso fue directamente a la tienda para investigar. A través de la reja de seguridad, Luis podía ver que las luces estaban definitivamente encendidas y había movimiento adentro. Esta vez parecía ser un adolescente mirando pósters en las paredes. Luis trató de gritar. Oiga, el centro comercial está cerrado. La figura adentro no respondió o ni siquiera miró en su dirección. Luis sacó su llave maestra. Los guardias de seguridad tenían acceso a todas las tiendas para emergencias y cuidadosamente abrió la reja de seguridad. El centro comercial está cerrado, gritó de nuevo mientras entró. En el momento que Luis entró a la tienda, las luces se apagaron instantáneamente y la figura desapareció. Luis se quedó parado en la oscuridad durante varios minutos, esperando que sus ojos se ajustaran. Cuando pudo ver de nuevo, encontró que estaba completamente solo en la tienda. Esta vez Luis no reportó el incidente. En lugar de eso, comenzó a cargar una pequeña libreta para documentar estas extrañas ocurrencias. Durante las siguientes 3 semanas, Luis documentó docenas de incidentes similares. Diferentes tiendas tendrían sus luces encendidas durante la noche, siempre con figuras moviéndose adentro. Las personas siempre parecían ser clientes normales, familias comprando, adolescentes navegando, personas mayores examinando mercancía. Pero cuando Luis trataba de acercarse a ellos directamente, desaparecían en el momento que entraba a las tiendas. Luis comenzó a investigar la historia del Plaza del Sol. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. El centro comercial había sido construido en el sitio de una gran tienda departamental llamada Almacenes Hermanos García, que había sido destruida en un incendio devastador en 1900. 23 personas habían muerto en el incendio, incluyendo clientes que no pudieron escapar y empleados que habían tratado de ayudarlos. Más perturbador, Luis encontró artículos de periódicos sobre personas que habían muerto en el centro comercial mismo durante los años desde que abrió. Ataques cardíacos, accidentes, incluso un suicidio, un adolescente que había saltado desde el segundo piso a la plaza central en 1985. Luis comenzó a notar patrones en sus avistamientos. Las figuras que veía frecuentemente coincidían con las descripciones de personas que habían muerto.
ya sea en el incendio o en el centro comercial. El adolescente en Spencer se parecía notablemente a fotos de Michael Torres, el chico que había cometido suicidio. Una mujer mayor que Luis frecuentemente veía navegando en Macy's coincidía con la descripción de Rosa Jiménez, una cliente que había sufrido un ataque cardíaco fatal mientras compraba en 1900. Pero entender lo que estaba viendo no hizo que Luis se sintiera mejor. De hecho, hizo sus noches más inquietantes. Estaba compartiendo el centro comercial con fantasmas. La revelación llegó durante su sexta semana en el trabajo. Luis estaba haciendo su ronda usual de medianoche cuando notó algo diferente. En lugar de solo una o dos tiendas teniendo actividad inusual, casi cada tienda en el primer piso tenía sus luces encendidas y figuras moviéndose adentro. Parecía como si el centro comercial estuviera teniendo una noche ocupada de compras, excepto que eran las 12:30 am en un martes. Luis se paró en la plaza central, rodeado por lo que parecían ser docenas de compradores navegando, charlando y llevando a cabo actividades normales de compras. Pero ninguno de ellos reconoció su presencia, y todos ellos eran ligeramente translúcidos. ¿Qué quieren?, preguntó Luis en voz alta, su voz haciendo eco en la plaza. Para su sorpresa, una de las figuras, una mujer de mediana edad en ropa de los dientes. Solo queremos comprar, dijo simplemente. Hemos estado esperando tanto tiempo para que las tiendas abran de nuevo. Pero las tiendas están cerradas, respondió Luis. El centro comercial cierra a las 10:00 p.m. La mujer se veía confundida. ¿Cerradas? Pero podemos ver que están abiertas. Las luces están encendidas. Las puertas están desbloqueadas. Luis se dio cuenta de que los fantasmas percibían el centro comercial diferentemente que él. Para ellos las tiendas estaban abiertas y disponibles. No entendían que estaban muertos o que habían pasado décadas. ¿Cuándo fue la última vez que compró aquí?, preguntó Luis gentilmente. Hoy, respondió la mujer. Vine con mi familia. Estábamos buscando ropa para el regreso a clases para mi hijo. ¿Qué año es? La expresión de la mujer se volvió incierta. Es 1987, ¿verdad? Luis sintió compasión por estas almas perdidas. Estaban atrapadas, reviviendo infinitamente su último viaje de compras, sin saber que el tiempo había avanzado. Durante las siguientes noches, Luis comenzó a interactuar más con los compradores fantasma. Aprendió sus historias, sus nombres, lo que habían estado haciendo cuando murieron. Muchos de ellos habían muerto súbitamente, ataques cardíacos, accidentes, y ni siquiera se daban cuenta de que estaban muertos. Luis descubrió que podía ayudar a algunos de ellos. Al explicar gentilmente lo que había pasado y alentándolos a dejar ir sus apegos terrenales, podía ayudarlos a encontrar paz. Uno por uno, algunos de los fantasmas comenzaron a desaparecer, finalmente siguiendo adelante a lo que viniera después. Pero por cada fantasma que Luis ayudó a cruzar, nuevos parecían aparecer. El centro comercial se había convertido en una especie de limbo para personas que habían muerto con asuntos pendientes relacionados con comprar o pasar tiempo en el centro comercial. Luis nunca reportó estos encuentros a sus supervisores. En sus reportes mensuales simplemente escribía "sin incidentes" y continuaba haciendo su trabajo. Pero había encontrado un nuevo propósito en su trabajo. No era solo un guardia de seguridad protegiendo propiedad. Estaba ayudando a almas perdidas a encontrar su camino a casa. 6 meses después de empezar su trabajo en Plaza del Sol, Luis había ayudado a más de 30 fantasmas a cruzar. El centro comercial estaba notablemente más silencioso durante las noches, con menos luces misteriosas y menos compradores fantasma. Una noche, mientras Luis estaba haciendo sus rondas, se encontró con una figura familiar. Elena Morales, la propietaria de moda Elena, pero esta versión de Elena llevaba ropa de los 109. «Elena», gritó Luis. Ella se volteó viéndose confundida. «¿Te conozco?» Luis se dio cuenta de que este era el fantasma de Elena de muchos años atrás. Probablemente de cuando había abierto su tienda por primera vez. «¿Eres Elena, verdad? ¿De moda Elena?» «Sí, esa es mi tienda. Solo estoy cerrando. Ha sido un día ocupado». Luis explicó gentilmente a Elena que habían pasado muchos años, que había manejado exitosamente su tienda durante décadas, y que era hora de que dejara ir su apego a la tienda y siguiera adelante. «Pero mi tienda», protestó. «Tu tienda estará bien», le aseguró Luis. «Construiste algo maravilloso que trajo alegría a muchas personas. Ahora es hora de que descanses». La expresión de Elena se suavizó y lentamente comenzó a desvanecerse. «Gracias», susurró mientras desaparecía. Luis continuó trabajando en Plaza del Sol durante 2 años más. La actividad fantasmal gradualmente disminuyó, mientras ayudaba a más espíritus a encontrar paz.
Eventualmente, sus noches se volvieron verdaderamente silenciosas, con solo el ocasional espíritu nuevo apareciendo. Generalmente alguien que había muerto recientemente con fuertes apegos a las compras o al centro comercial. Luis nunca le contó a nadie sobre sus experiencias, pero encontró profunda satisfacción en su trabajo. Se había transformado de ser solo un guardia de seguridad a ser una guía para almas perdidas, ayudándolas a hacer la transición del mundo de los vivos a lo que yacía más allá. Y en las noches silenciosas en Plaza del Sol, cuando Luis caminaba por los corredores vacíos, verificando puertas y monitoreando cámaras, a veces susurraba una pequeña oración por todas las almas que había ayudado, y por cualquier otra que pudiera estar aún perdida, esperando que encontraran su camino a casa. Roberto Castillo creyó que trabajar como guardia de seguridad nocturno en el edificio corporativo San Marcos sería el trabajo más tranquilo de su vida. Después de escuchar ascensores moviéndose solos y ver empleados trabajando en oficinas vacías durante décadas, descubrió que algunos trabajadores nunca toman un día libre, ni siquiera después de la muerte. Roberto había estado buscando trabajo durante 4 meses cuando finalmente recibió la llamada de Seguridad Empresarial del Norte. A los 45 años, después de haber trabajado en construcción durante 20 años, una lesión en la espalda lo había dejado incapaz de realizar trabajo físico pesado. El médico le había dicho que necesitaba encontrar algo menos demandante físicamente, pero a su edad las opciones eran limitadas. El puesto es para guardia de seguridad nocturno en el edificio corporativo San Marcos, le explicó la supervisora de recursos humanos, la señora Patricia Vega, durante la entrevista telefónica. Es un edificio de oficinas de 30 pisos en el centro de la ciudad. Tu turno sería de 10 p.m. a 6 p.m. Principalmente monitoreas las cámaras de seguridad, haces rondas por el edificio y te aseguras de que todo esté seguro. Roberto había pasado por el edificio corporativo San Marcos muchas veces. Era una estructura impresionante de vidrio y acero construida en 1985, que se alzaba como un monolito en el horizonte de la ciudad. Durante el día el edificio bullía de actividad con cientos de empleados de varias compañías que tenían oficinas ahí, desde firmas de abogados hasta compañías de seguros hasta empresas de tecnología. El salario no era excepcional, pero era trabajo estable con beneficios, y Roberto necesitaba desesperadamente el ingreso. Su esposa María había estado trabajando tiempo extra en su trabajo como recepcionista médica para compensar la pérdida de ingresos de Roberto. Pero la tensión financiera estaba afectando a toda la familia. Roberto aceptó el trabajo inmediatamente. Su primera noche comenzó con una orientación del guardia que estaba dejando el puesto. Un hombre mayor llamado Esteban Ruiz, que había trabajado en el edificio durante 12 años. Es un trabajo fácil la mayoría del tiempo, le dijo Esteban mientras le mostraba la oficina de seguridad en el sótano. El edificio tiene un buen sistema de seguridad, cámaras en cada piso, lectores de tarjetas en todas las puertas principales, alarmas en las áreas sensibles. Tu trabajo principal es monitorear las cámaras y hacer rondas cada 2 horas. La oficina de seguridad estaba equipada con una pared de monitores que mostraban feeds de cámaras de todo el edificio. Había vistas de los vestíbulos principales, los corredores de cada piso, los ascensores y el estacionamiento subterráneo. ¿Alguna vez hay problemas?, preguntó Roberto. Esteban hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo responder. Bueno, a veces hay cosas raras. Probablemente solo sea el edificio asentándose o problemas eléctricos, pero... ¿Pero qué? A veces los ascensores se mueven solos. Las luces se encienden en oficinas vacías. Sonidos extraños. Esteban se encogió de hombros. Nada peligroso, solo extraño. Roberto asintió, atribuyendo estos comentarios a la edad de Esteban, y tal vez a demasiados turnos nocturnos solitarios. Una cosa más, añadió Esteban. Si ves gente trabajando tarde en las oficinas, no te preocupes. Algunos de los abogados y consultores trabajan horarios locos. Solo asegúrate de que tengan tarjetas de acceso válidas si los ves. Durante su primera semana, Roberto se instaló en una rutina cómoda. Llegaba a las 10:00 p.m., revisaba los logs del turno anterior y comenzaba sus rondas. El edificio era impresionante por dentro. Vestíbulos de mármol, oficinas de vidrio elegantes y vistas espectaculares de la ciudad desde los pisos superiores. Las rondas de Roberto lo llevaban desde el sótano hasta el piso 30, verificando que todas las puertas estuvieran aseguradas y que no hubiera nada fuera del ordinario. Durante el día el edificio estaba lleno de cientos de trabajadores, pero durante la noche se transformaba en un lugar silencioso y vacío, donde cada sonido parecía amplificado.
Fue durante su segunda semana que Roberto comenzó a notar las anomalías que Esteban había mencionado. La primera fue sutil. Roberto estaba monitoreando las cámaras alrededor de las 2:00 AM cuando notó que uno de los ascensores parecía estar en movimiento. Según el panel de control, el ascensor estaba viajando del piso 5 al piso 15, pero Roberto no había visto a nadie usar el ascensor en las cámaras. Roberto verificó las grabaciones de las cámaras de los últimos 30 minutos. No había registro de nadie entrando al edificio o usando los ascensores. Probablemente solo una falla eléctrica, murmuró Roberto, anotando el incidente en su log. Pero el ascensor continuó moviéndose durante la siguiente hora, parando en diferentes pisos sin razón aparente. 2 noches después, Roberto notó luces encendidas en varias oficinas en el piso 18. Esto era inusual porque las oficinas estaban programadas para apagar automáticamente sus luces a las 11 p.m. para conservar energía. Roberto decidió investigar personalmente. Tomó el ascensor al piso 18 y caminó por el corredor, verificando las oficinas que había visto iluminadas en los monitores. Las oficinas estaban oscuras y vacías. Roberto se quedó confundido. Había visto claramente las luces encendidas en las cámaras, pero ahora todo estaba apagado. Regresó a la oficina de seguridad y verificó los monitores de nuevo. El piso 18 aparecía completamente oscuro en las cámaras. Durante las siguientes noches, estos incidentes se volvieron más frecuentes. Ascensores moviéndose sin pasajeros, luces encendiéndose y apagándose, y ocasionalmente sonidos extraños que parecían venir de oficinas vacías. Roberto comenzó a llevar un registro detallado de estos eventos, anotando la hora, la ubicación y la naturaleza de cada incidente. Estaba empezando a ver patrones. La mayoría de la actividad extraña ocurría entre las 2:00 AM y las 4. Ciertos pisos, especialmente el 10º, el 18 y el 25 parecían tener más actividad que otros. Y los ascensores siempre se movían en los mismos patrones, como si alguien estuviera siguiendo una ruta familiar. Una noche, durante su tercera semana, Roberto finalmente vio algo que no pudo explicar racionalmente. Estaba haciendo su ronda de las 3:00 AM cuando llegó al piso 25. Este piso albergaba una firma de abogados llamada Martínez & Asociados, y normalmente estaba completamente vacío durante la noche. Pero cuando Roberto salió del ascensor, pudo ver luz viniendo de una de las oficinas al final del corredor. No solo eso, sino que podía escuchar el sonido de alguien escribiendo en una máquina de escribir. Roberto caminó cautelosamente hacia la oficina. La puerta tenía una placa que decía LIC. Fernando Martínez, socio principal. A través de la ventana de vidrio, Roberto podía ver a un hombre en traje sentado en un escritorio, escribiendo diligentemente en documentos bajo la luz de una lámpara de escritorio. Roberto tocó suavemente en la puerta. El hombre levantó la vista y sonrió, gesticulando para que Roberto entrara. Buenas noches, dijo el hombre cuando Roberto abrió la puerta. Soy Fernando Martínez. Disculpe por trabajar tan tarde, pero tengo una fecha límite mañana por la mañana. Roberto estaba confundido. El hombre parecía completamente normal, pero había algo extraño en la escena. La oficina se veía antigua. La computadora en el escritorio era un modelo de los años 1000. Había una máquina de escribir eléctrica, y el hombre llevaba un traje que parecía de décadas pasadas. ¿Tiene su tarjeta de acceso?, preguntó Roberto, siguiendo el protocolo. Fernando buscó en sus bolsillos y produjo una tarjeta de identificación del edificio. Roberto la examinó. Tenía el logo correcto y parecía legítima. Pero la foto era en blanco y negro, y la fecha de emisión era de 1000. Esta tarjeta es muy antigua, notó Roberto. Fernando se rió. Sí, he estado trabajando aquí durante años. ¿Nunca me molestó en renovarla? Roberto no sabía qué hacer. La tarjeta técnicamente era válida, y el hombre parecía ser quien decía ser. Pero algo sobre toda la situación se sentía mal. ¿En qué está trabajando?, preguntó Roberto. Un caso muy importante, respondió Fernando. He estado trabajando en él durante meses. Es un caso de negligencia médica que podría establecer un precedente importante para futuros litigios. Roberto asintió y se disculpó, diciendo que solo estaba verificando que todo estuviera bien. Regresó a sus rondas, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo extraño había pasado. Al día siguiente, Roberto decidió investigar un poco. Durante su hora de almuerzo, visitó la biblioteca pública y buscó información sobre Fernando Martínez y la firma de abogados Martínez & Asociados. Lo que encontró lo dejó helado. Fernando Martínez había sido efectivamente el socio principal de Martínez & Asociados, pero había muerto de un ataque cardíaco en su oficina en
Según el artículo de periódico, había estado trabajando tarde en un caso importante cuando colapsó en su escritorio. Había sido encontrado la mañana siguiente por su secretaria. La firma había cerrado poco después de su muerte, y las oficinas habían sido alquiladas a diferentes compañías a lo largo de los años. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había estado hablando con un hombre que había muerto hace más de 30 años. Esa noche Roberto regresó al trabajo con una nueva perspectiva. Prestó más atención a los detalles de las anomalías que había estado observando. Durante su ronda de medianoche, notó actividad en el piso 10. Cuando investigó, encontró una mujer trabajando en una cubícula, rodeada de máquinas de calcular mecánicas y archivadores, que parecían ser de los años 1970. Disculpe, dijo Roberto, ¿trabaja usted aquí? La mujer levantó la vista. Era de mediana edad, con cabello peinado en un estilo de los años 1970 y llevaba ropa que había estado de moda décadas atrás. Sí, soy María Elena Vázquez, contadora señor, respondió. Estoy terminando los reportes mensuales. Siempre trabajo hasta tarde al final del mes. Roberto verificó su tarjeta de identificación. Como la de Fernando, era auténtica pero antigua, fechada en 1900. Durante las siguientes noches, Roberto encontró más empleados fantasma trabajando en varias oficinas por todo el edificio. Todos parecían ser de diferentes épocas, llevando ropa y usando tecnología de las décadas en que habían muerto. Había secretarias de los años 1980, escribiendo en máquinas de escribir eléctricas, ejecutivos de los años 1990, hablando en teléfonos celulares primitivos, y consultores de los años 2000 trabajando en computadoras obsoletas. Roberto se dio cuenta de que estaba encontrando empleados que habían muerto mientras trabajaban en el edificio de ataques cardíacos, derrames cerebrales y otros problemas de salud relacionados con el estrés y las largas horas. Todos parecían estar atrapados, condenados a continuar trabajando eternamente en los proyectos en los que habían estado trabajando cuando murieron. Roberto comenzó a investigar la historia del edificio más profundamente. Descubrió que el edificio corporativo San Marcos tenía una reputación entre los trabajadores de la ciudad por sus demandas excesivas y su cultura de trabajo tóxica. Durante los años había habido docenas de muertes relacionadas con el estrés, empleados que habían trabajado hasta literalmente morir. Pero en lugar de irse después de la muerte, estos empleados dedicados habían continuado viniendo a la oficina, incapaces de dejar ir sus responsabilidades laborales. Roberto comenzó a interactuar más regularmente con estos trabajadores fantasma. Descubrió que muchos de ellos no se daban cuenta de que habían muerto. Pensaban que era solo otra noche de trabajo tardío, como tantas otras que habían tenido durante sus vidas. Fernando, le dijo Roberto una noche al abogado fantasma, ¿cuándo fue la última vez que vio a su familia? Fernando se detuvo en su escritura y frunció el ceño. Mi familia, no los he visto en ¿cuánto tiempo ha sido? ¿Recuerda irse a casa alguna vez? Bueno, Fernando se veía cada vez más confundido. Supongo que... No. He estado trabajando en este caso durante tanto tiempo. Es muy importante. ¿Qué pasaría si no lo terminara? Pero tengo que terminarlo, insistió Fernando. Mi cliente depende de mí. No puedo defraudarlo. Roberto se dio cuenta de que estos espíritus estaban atrapados por su sentido de responsabilidad y su adicción al trabajo. Estaban tan definidos por sus trabajos que no podían concebir la existencia sin ellos. Durante las siguientes semanas, Roberto trabajó pacientemente con varios de los empleados fantasma, ayudándolos a darse cuenta de que habían muerto y que era hora de dejar ir sus obligaciones terrenales. Su trabajo era importante, le aseguró a María Elena la contadora. Pero su valor como persona no estaba definido por cuántos reportes completara. Usted era una esposa, una madre, una amiga. Esas relaciones eran más importantes que cualquier fecha límite. Pero los números no cuadran, protestó María Elena. Si no termino estos reportes... Los reportes ya fueron terminados, le dijo Roberto gentilmente. Hace décadas. Por alguien más. La compañía siguió adelante. Todo está bien. Gradualmente María Elena comenzó a entender. Sus características se suavizaron y una expresión de alivio cruzó su cara. ¿Puedo ir a casa ahora?, preguntó. Sí, respondió Roberto. Puede descansar ahora. María Elena sonrió por primera vez desde que Roberto la había conocido. Y lentamente se desvaneció, finalmente libre de las demandas infinitas de su trabajo. Roberto repitió este proceso con docenas de empleados fantasma. Algunos fueron más fáciles de convencer que otros. Fernando el abogado tomó varias semanas de conversaciones antes de que finalmente aceptara que su caso ya no importaba y que era hora de encontrar paz.
Mi familia, murmuró Fernando cuando finalmente entendió. No los he visto en tanto tiempo. ¿Cree que me recordarán? Los que amamos siempre nos recuerdan, le aseguró Roberto. Y ellos han estado esperando que venga a casa. Con el tiempo, la actividad paranormal en el edificio disminuyó significativamente. Los ascensores dejaron de moverse solos, las luces dejaron de encenderse inexplicablemente, y los sonidos extraños se volvieron raros. Roberto continuó trabajando en el edificio corporativo San Marcos durante 3 años más. Ocasionalmente aparecía un nuevo empleado fantasma, generalmente alguien que había muerto recientemente por estrés relacionado con el trabajo, pero Roberto se había vuelto experto en ayudarlos a encontrar paz rápidamente. También comenzó a notar cambios en la cultura del edificio durante el día. Las compañías que habían alquilado espacio en el edificio comenzaron a implementar mejores políticas de balance entre trabajo y vida personal. Los horarios se volvieron más razonables y hubo menos muertes relacionadas con el estrés. Era como si liberar a los espíritus atrapados hubiera también liberado el edificio de su reputación tóxica. Roberto nunca reportó oficialmente sus experiencias sobrenaturales, pero encontró profundo propósito en su trabajo. No solo estaba protegiendo el edificio, estaba liberando almas que habían sido esclavizadas por las demandas implacables del mundo corporativo. Y en las noches silenciosas en el edificio corporativo San Marcos, cuando Roberto hacía sus rondas por los pasillos vacíos y oficinas oscuras, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido de los empleados fantasma. El trabajo era importante, pero no era lo único importante. La familia, los amigos, la salud personal, estas cosas importaban más que cualquier fecha límite o cualquier proyecto. Roberto se aseguró de que él mismo nunca olvidara esa lección y que nunca se convirtiera en otro espíritu atrapado, condenado a trabajar eternamente en un edificio de oficinas vacío. Porque había aprendido que algunos trabajadores realmente nunca toman un día libre, ni siquiera después de la muerte. Y esa no era una forma de existir que nadie merecía. Manuel Delgado había trabajado como guardia de seguridad en muchos lugares durante sus 15 años de carrera, pero nunca había experimentado nada como la escuela primaria Benito Juárez, después de encontrarse con estudiantes y maestros que habían muerto décadas atrás pero que seguían asistiendo a clases cada noche. Descubrió que algunos lugares de aprendizaje nunca tienen vacaciones de verano. Manuel había aceptado el trabajo en la escuela primaria Benito Juárez, principalmente porque necesitaba algo cerca de casa. A los 51 años, con 3 hijos ya adultos y una esposa que trabajaba como enfermera en el turno de día, Manuel quería un trabajo que le permitiera estar disponible para cuidar a su madre anciana, quien vivía con ellos y necesitaba atención médica regular. La escuela estaba ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Una zona que había sido establecida en los años 1940, cuando muchas familias mexicanas habían llegado buscando trabajo en las fábricas locales. El edificio de la escuela había sido construido en 1952, una estructura sólida de ladrillo rojo de 2 pisos que había educado a miles de niños durante las últimas 7 décadas. Es un trabajo tranquilo, le había asegurado la directora, la señora Rosa Aguilar, durante la entrevista. La escuela tiene 450 estudiantes durante el día, pero obviamente está vacía durante la noche. Tu trabajo será principalmente preventivo, asegurar que nadie entre sin autorización y que el edificio esté seguro para el siguiente día escolar. El salario no era excepcional, pero venía con beneficios de salud decentes y la conveniencia de estar a solo 10 minutos de su casa. Manuel había aceptado inmediatamente. Su primera noche comenzó con una orientación del guardia saliente, un hombre mayor llamado Tomás Valdés que había trabajado en la escuela durante 8 años antes de retirarse. «Es un lugar tranquilo la mayoría del tiempo», le dijo Tomás mientras le mostraba el edificio. «Ocasionalmente tienes problemas con adolescentes tratando de entrar para hacer vandalismo, pero no pasa mucho. El edificio es sólido, tiene un buen sistema de alarmas y los vecinos son buenos para llamar si ven algo sospechoso». La escuela tenía 20 aulas distribuidas en 2 pisos, una biblioteca, un gimnasio, una cafetería y oficinas administrativas. Durante el día, Manuel sabía que el lugar estaba lleno de vida, niños corriendo por los pasillos, maestros enseñando lecciones, el constante zumbido de actividad educativa. Pero durante la noche, la escuela se transformaba en algo completamente diferente. ¿Alguna vez hay problemas?, preguntó Manuel mientras Tomás le mostraba la oficina de seguridad en el primer piso. Tomás hizo una pausa, como si estuviera considerando su respuesta cuidadosamente. Bueno, a veces escuchas cosas, probablemente solo sea el edificio asentándose, pero ¿qué tipo de cosas?
Sonidos como si hubiera gente caminando en los pasillos. A veces parece que escuchas voces de niños. Una vez juraría que escuché a alguien tocando el piano en el aula de música. Tomás se encogió de hombros, pero nunca encuentras a nadie cuando vas a investigar. Manuel asintió, pensando que Tomás probablemente había estado solo demasiadas noches y su imaginación le había jugado trucos. Durante su primera semana, Manuel estableció una rutina regular. Llegaba a las 10:11 p.m., justo después de que los programas nocturnos de educación para adultos terminaran y el último personal se fuera. Hacía un recorrido completo del edificio para asegurar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Verificaba que todas las luces estuvieran apagadas excepto las luces de emergencia. Y después se instalaba en la oficina de seguridad para monitorear las alarmas y hacer rondas periódicas. La escuela durante la noche tenía una atmósfera distintiva. Los pasillos largos con sus filas de casilleros estudiantiles se veían como túneles silenciosos bajo las luces de emergencia. Las aulas llenas de escritorios pequeños y carteles educativos coloridos parecían estar esperando pacientemente el regreso de sus ocupantes jóvenes. Fue durante su segunda semana que Manuel comenzó a escuchar los sonidos que Tomás había mencionado. La primera vez fue sutil. Manuel estaba sentado en la oficina de seguridad alrededor de la 10 a.m. cuando escuchó lo que sonaba como pasos en el pasillo del segundo piso. Los sonidos eran ligeros, como los de un niño caminando, y parecían estar moviéndose desde un extremo del pasillo hacia el otro. Manuel subió las escaleras para investigar, pero el segundo piso estaba completamente vacío y silencioso. 2 noches después, Manuel escuchó voces. No podía distinguir palabras específicas, pero sonaba como niños susurrando entre ellos, el tipo de conversación sutil que los estudiantes tienen cuando están tratando de no ser escuchados por el maestro. De nuevo, cuando Manuel investigó, no encontró a nadie. Durante las siguientes semanas, estos incidentes se volvieron más frecuentes y más específicos. Manuel comenzó a escuchar sonidos que eran inconfundiblemente relacionados con actividades escolares. El sonido de Gis escribiendo en un pizarrón, páginas siendo pasadas en libros, sillas siendo arrastradas por el piso, incluso el sonido ocasional de niños riéndose suavemente. Una noche, Manuel escuchó claramente el sonido del piano en el aula de música. No era solo ruido aleatorio. Alguien estaba tocando una melodía simple, el tipo de pieza que un estudiante principiante podría estar practicando. Manuel caminó cautelosamente hacia el aula de música en el primer piso. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar claramente el piano siendo tocado del otro lado. Cuando Manuel abrió la puerta, la música se detuvo inmediatamente. El aula estaba oscura y vacía, y el piano, un viejo piano vertical contra la pared del fondo, estaba silencioso. Manuel encendió las luces y examinó el aula cuidadosamente. Todo parecía estar en orden. Se acercó al piano y levantó la tapa del teclado. Las teclas estaban polvorientas, como si no hubieran sido tocadas en semanas. Pero cuando Manuel se volteó para irse, escuchó una sola nota del piano detrás de él. Se volteó rápidamente, pero el piano estaba silencioso y la tapa del teclado seguía abierta como la había dejado. Manuel comenzó a llevar un registro de estos eventos, anotando la hora, la ubicación y la naturaleza de cada incidente. Gradualmente, comenzó a notar patrones. La mayoría de la actividad ocurría entre las 1 a.m. y las 4. Ciertas aulas, especialmente las del segundo piso y el aula de música, parecían tener más actividad, y los sonidos siempre parecían ser de actividades educativas normales, como si la escuela estuviera en sesión pero con estudiantes invisibles. Una noche, durante su 5ª semana, Manuel finalmente vio algo que no pudo explicar. Estaba haciendo su ronda de las 12 a.m. cuando notó luz viniendo de una de las aulas del segundo piso. Esto era altamente inusual porque todas las luces deberían estar apagadas, y el aula en cuestión, el aula 2B, no tenía ventanas que pudieran explicar luz externa. Manuel subió las escaleras y se acercó al aula 2B. A través de la pequeña ventana en la puerta pudo ver que las luces del aula estaban encendidas, y había figuras sentadas en los escritorios. Parecía como si hubiera una clase en sesión. Manuel contó aproximadamente 20 figuras pequeñas sentadas en escritorios, y una figura más alta parada al frente del aula junto al pizarrón. Todas las figuras eran ligeramente translúcidas, como si estuvieran hechas de niebla, pero eran claramente reconocibles como niños y un maestro. Manuel abrió la puerta lentamente y entró al aula. En el momento que cruzó el umbral, todas las figuras se volvieron para mirarlo. Los niños parecían tener entre 7 y 8 años, vestidos con ropa de diferentes épocas. Algunos llevaban ropa de los años 1950, otros de décadas más recientes. El maestro era una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, vestida con un vestido conservador que parecía ser de los años 1970.
Buenas noches, dijo la maestra con una sonrisa gentil. ¿Es usted el nuevo guardia de seguridad? Manuel no podía hablar. Estaba mirando a una aula llena de fantasmas, pero todos parecían completamente normales y amigables. No se preocupe, continuó la maestra. Somos la clase nocturna. Llevamos mucho tiempo estudiando aquí después de horas. Uno de los niños, un niño pequeño con ropa de los años 1000, levantó la mano. Señorita García, ¿podemos continuar con la lección de matemáticas? La maestra sintió. Por supuesto, Miguel. Estábamos aprendiendo sobre fracciones. Manuel se dio cuenta de que estaba presenciando una clase fantasma, completa con estudiantes atentos, y una maestra dedicada, todos aparentemente inconscientes de que estaban muertos. Disculpe, dijo Manuel finalmente, encontrando su voz. ¿Cuánto tiempo han estado? La maestra se veía confundida por la pregunta. Bueno, hemos estado en esta clase todo el año escolar. ¿Por qué pregunta? ¿Qué año es? Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, comparando fechas. Manuel escuchó años diferentes. 1963, 1968, 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 1968. No estamos seguros, admitió la maestra. El tiempo se siente diferente aquí durante la noche. Manuel se dio cuenta de que estos espíritus eran estudiantes y maestros que habían muerto mientras estaban en la escuela. Algunos de enfermedades, algunos de accidentes, otros de causas naturales, pero que habían estado tan dedicados a la educación que habían continuado asistiendo a clases incluso después de la muerte. Durante las siguientes noches, Manuel exploró más el fenómeno. Encontró clases fantasma en múltiples aulas, cada una aparentemente de una época diferente. Había una clase de los años 1950 donde los niños practicaban caligrafía con plumas. Una clase de los años 1980 donde estudiantes trabajaban en las primeras computadoras Apple. Y una clase más reciente donde niños usaban calculadoras para problemas matemáticos. Todos los maestros y estudiantes parecían estar atrapados en bucles educativos, repitiendo eternamente las lecciones que habían estado aprendiendo o enseñando cuando murieron. Manuel comenzó a interactuar regularmente con estos estudiantes y maestros fantasma. Descubrió sus historias. María, una niña de 8 años que había muerto de leucemia en 1965, pero que había amado tanto la escuela que había continuado asistiendo. El profesor Rodríguez, que había sufrido un ataque cardíaco mientras enseñaba matemáticas en 1983, pero que no podía abandonar a sus estudiantes. Elena, una niña que había muerto en un accidente automovilístico en 1995, pero que había estado tan emocionada por un proyecto de ciencias que había regresado para terminarlo. ¿No extrañan a sus familias?, preguntó Manuel a la clase de la señorita García. Nuestras familias saben dónde estamos, respondió Miguel. Estamos en la escuela, aprendiendo. Es donde se supone que debemos estar. Manuel se dio cuenta de que estos espíritus estaban atrapados por su amor por el aprendizaje y su dedicación a la educación. Habían estado tan comprometidos con sus estudios que no podían concebir la existencia sin ellos. «Pero ustedes han estado estudiando durante décadas», le dijo Manuel gentilmente a María. «¿No creen que es hora de graduarse?» María se veía confundida. ¿Graduarse? Pero todavía tengo tanto que aprender. El aprendizaje no termina cuando sales de la escuela, explicó Manuel. Continúa toda la vida en diferentes formas. Y hay otros tipos de experiencias esperándolos. Estar con sus familias, explorar el mundo, descansar. Durante las siguientes semanas, Manuel trabajó pacientemente con los estudiantes y maestros fantasma, ayudándolos a entender que habían muerto y que era hora de seguir adelante a la siguiente fase de su existencia. Su educación aquí fue importante, le aseguró al profesor Rodríguez. Usted tocó las vidas de cientos de estudiantes durante su carrera. Pero ahora es hora de que descanse y deje que otros continúen el trabajo. ¿Pero quién va a enseñar a mis estudiantes?, preguntó el profesor Rodríguez.
Hay nuevos maestros, buenos maestros, que están cuidando a los estudiantes ahora, le aseguró Manuel. Su legado continúa a través de todos los estudiantes que usted inspiró. Gradualmente el profesor Rodríguez comenzó a entender. Su expresión se suavizó y una sonrisa de paz cruzó su cara. Siempre amé enseñar, murmuró. Espero haber hecho una diferencia. La hizo, le prometió Manuel. Definitivamente la hizo. El profesor Rodríguez asintió, se volvió hacia su clase fantasma una última vez y después se desvaneció lentamente, finalmente libre de su dedicación infinita a la educación. Manuel repitió este proceso con docenas de estudiantes y maestros fantasma. Algunos fueron más fáciles de convencer que otros. Los niños más pequeños a menudo solo necesitaban que les recordaran sobre sus familias y que los tranquilizaran de que estaba bien irse a casa. Los maestros mayores tomaron más tiempo, ya que habían definido sus identidades completamente alrededor de su trabajo educativo. Una noche, Manuel encontró a una niña fantasma sentada sola en la biblioteca, leyendo un libro que se desvanecía antes de que pudiera ver el título. «Hola», dijo Manuel gentilmente. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña sin levantar la vista de su libro invisible. «Estoy leyendo sobre dinosaurios. ¿Sabía que algunos dinosaurios tenían plumas?» «Eso es muy interesante, Sofía. ¿Cuánto tiempo has estado leyendo aquí?» Sofía finalmente levantó la vista. Era una niña bonita de aproximadamente 9 años, con cabello largo y ojos curiosos. «No sé. Mucho tiempo. Me encanta leer, especialmente sobre animales y ciencia». «¿Recuerdas a tu familia?» La expresión de Sofía se volvió distante. «Creo que sí. Mamá y papá siempre me leían antes de dormir. Pero ahora puedo leer todos los libros que quiera aquí». Manuel se sentó junto a Sofía. «Los libros son maravillosos, pero las personas también son importantes. Tu mamá y papá probablemente te extrañan mucho». «¿Cree que todavía me recuerdan?» «Los padres nunca olvidan a sus hijos», le aseguró Manuel, «y apuesto a que estarían muy orgullosos de lo mucho que has aprendido». Sofía consideró esto por un largo momento. ¿Podría ir a casa ahora, solo para visitarlos? «Sí», respondió Manuel, «puedes ir a casa y puedes llevar todo lo que has aprendido contigo». Sofía sonrió, cerró su libro invisible y se desvaneció lentamente, finalmente reuniéndose con su familia en lo que fuera que viniera después. Con el tiempo, la actividad paranormal en la escuela primaria Benito Juárez disminuyó significativamente. Los pasillos se volvieron verdaderamente silenciosos durante la noche y las aulas permanecieron oscuras hasta la mañana siguiente. Manuel continuó trabajando en la escuela durante 4 años más. Ocasionalmente aparecía un nuevo estudiante o maestro fantasma, generalmente alguien que había muerto recientemente con una fuerte conexión a la educación, pero Manuel se había vuelto experto en ayudarlos a encontrar paz rápidamente. También notó cambios positivos en la escuela durante el día. Los maestros reportaron que los estudiantes parecían más enfocados y entusiasmados por aprender. Los puntajes de las pruebas mejoraron y había menos problemas disciplinarios. Era como si liberar a los espíritus educativos atrapados hubiera también liberado la escuela para hacer un ambiente de aprendizaje aún más positivo. Manuel nunca reportó oficialmente sus experiencias sobrenaturales, pero encontró profundo propósito en su trabajo. No solo estaba protegiendo la escuela, estaba liberando almas que habían sido atrapadas por su amor por el conocimiento. Y en las noches silenciosas en la escuela primaria, Benito Juárez, cuando Manuel hacía sus rondas por los pasillos vacíos y las aulas oscuras, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido de los estudiantes y maestros fantasma. La educación era importante, pero no era una prisión. El verdadero propósito del aprendizaje era preparar a las personas para la vida, no mantenerlas atrapadas en aulas para siempre. Manuel se aseguró de que él mismo nunca olvidara esa lección y que siempre recordara que el aprendizaje más importante a menudo ocurría fuera de los libros de texto y las aulas. Porque había aprendido que algunos estudiantes realmente nunca quieren que termine el año escolar, ni siquiera después de la muerte. Y aunque su dedicación era admirable, todos merecían la oportunidad de graduarse y seguir adelante hacia nuevas aventuras. Estas fueron las 3 historias que los guardias de seguridad nocturna nunca olvidan. Luis todavía evita los centros comerciales después de medianoche, recordando a los compradores fantasma que no podían dejar de buscar ofertas. Roberto cambió de trabajo después de darse cuenta de que algunos empleados literalmente trabajan hasta la muerte. Y después, Manuel aprendió que incluso en las escuelas vacías, siempre hay alguien tratando de aprender algo nuevo. Si trabajas como guardia de seguridad, vigilante nocturno, o en cualquier trabajo donde pasas las noches solo en edificios grandes,
Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los lugares que protegemos durante la noche a menudo guardan secretos que van más allá de lo que cualquier manual de entrenamiento podría prepararnos. Para todos los guardias de seguridad que nos cuidan mientras dormimos, su trabajo es más importante de lo que la gente se imagina. No solo protegen propiedades, a veces también ayudan a almas perdidas a encontrar su camino. Si este video te gustó, dale like y compártelo con otros trabajadores nocturnos que sepan que no están solos en esos pasillos oscuros. Suscríbete para más historias reales de terror y activa la campanita para ser el primero en escuchar estos relatos escalofriantes. Y recuerda, la próxima vez que veas a un guardia de seguridad trabajando solo de noche, dale las gracias, porque nunca sabes con qué se está enfrentando realmente ahí adentro. Hasta la próxima, manténganse alerta en esas rondas nocturnas.